Muy buenas noches, amados amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para continuar con nuestro tema que comenzamos el Viernes Santo en Puerto Rico, titulado La trayectoria del Cordero de Dios. En esta noche quiero leer dos escrituras. Una se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, y la otra se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 al 11, comenzando con el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto yo vine bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Al Cordero de Dios siguieron estos dos discípulos. Y ahora leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 en adelante, que dice, hablando el Señor, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de ellos. Y estando ellos con los ojos en el cielo puestos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El rapto del Cordero de Dios. El Cordero de Dios raptado en la trayectoria del Cordero de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para que tengamos un cuadro claro de esta serie titulada La trayectoria del Cordero de Dios en sus diferentes etapas, en las cuales veremos
lo que Él hace en su trayectoria y en favor de quien hace esa obra en cada una de las etapas del Cordero de Dios en su trayectoria. Es necesario entender, ver al Cordero de Dios y seguir al Cordero de Dios a través de toda su trayectoria, porque en Él está la vida eterna. El Cordero de Dios en una ocasión dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, queriendo todos nosotros regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, tenemos al Cordero de Dios en su trayectoria para seguirlo en toda su trayectoria y así estar conscientes de que regresaremos a la casa de nuestro Padre Celestial. Es necesario ver la trayectoria del Cordero de Dios en el pasado. También es necesario ver la trayectoria que el Cordero de Dios tomará en el futuro. Pero es muy importante conocer, ver, entender en la trayectoria del Cordero de Dios en donde Él se encuentra en este día presente, para así como hicieron estos dos discípulos de Juan el Bautista, cuando Juan les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ellos dejaron a Juan, un gran profeta de Dios, precursor de la primera venida del Cordero de Dios, y siguieron al que Juan el Bautista estaba precursando, porque la bendición grande está en seguir al Cordero de Dios en el tiempo en que uno vive, en la etapa de la trayectoria del Cordero de Dios correspondiente para ese tiempo. Así es que Juan vino para preparar al pueblo, prepararle un pueblo bien apercibido. ¿A quién? Al Cordero de Dios. Y cuando aquellos discípulos de Juan siguieron al Cordero de Dios y dejaron a Juan el Bautista, lo hicieron bien, porque la labor, la obra de Juan el Bautista era preparar un pueblo para que recibiera al Cordero de Dios, para que siguiera el Cordero de Dios en la obra correspondiente para aquel tiempo en el cual apareció Juan el Bautista preparándole el camino al Cordero de Dios. Para aquel tiempo la obra del Cordero de Dios que se tenía que llevar a cabo estaba llevándose a cabo. Él comenzó en la semana número 70 su ministerio, y en la primera mitad
de la semana número 70 de la profecía de Daniel, se llevaría a cabo una obra grande en favor de todas aquellas personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y allí estaba presente el Cordero de Dios para llevar a cabo esa obra en favor de todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, a través de su trayectoria, aparecen todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que encontramos al Cordero de Dios en la tierra manifestado, pero este Cordero de Dios también lo encontramos a través de la Escritura. Lo encontramos que fue antes de la fundación del mundo, y Él fue crucificado en ese tiempo. Apocalipsis capítulo 13 y verso 8 dice que también hay personas que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación o desde el principio del mundo. Dice, y la adoraron a quien, a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora vean ustedes que este Cordero de Dios existe desde antes de la fundación del mundo. Por eso Él podía decir: salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y regreso a Dios. Y por eso Él también podía decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Así es que tenemos a este Cordero de Dios dando testimonio de que Él existe desde antes de la fundación del mundo. Este Cordero de Dios apareció en este planeta Tierra y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Este Cordero de Dios también fue representado allá en medio del pueblo hebreo en los sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo. Fue el Cordero en tipo y figura que fue sacrificado para cubrir el pecado de aquellas personas que por la fe llevaban a cabo estos sacrificios. Él fue el Cordero Pascual. Él también es el sacrificio del día de la expiación. Así es que este Cordero de Dios es el personaje más importante de toda la Biblia. Lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El Apocalipsis nos habla mucho de este Cordero de Dios, y en las páginas apocalípticas aparece en diferentes capítulos. Encontramos que este Cordero de Dios aparece también en el último capítulo del libro del Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí lo encontramos en el último capítulo del libro del Apocalipsis. Dice:
y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí encontramos al Cordero de Dios en el último libro de la Biblia y último capítulo, y también lo podemos ver en el primer libro de la Biblia, allí representado, simbolizado en el Cordero, en el animalito que tuvo que morir para así Dios cubrir con pieles a Adán y Eva. Y luego lo encontramos también en el Génesis, en el sacrificio del Cordero que Abel llevó a cabo, sacrificó y agradó a Dios con ese sacrificio. Así es que a través de la Escritura encontramos al Cordero de Dios en tipos y figuras, cubriendo el pecado de los creyentes que llevaban a cabo ese sacrificio, dando testimonio que algún día vendría el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, el cual no cubriría el pecado, sino que lo quitaría completamente de todos los hijos de Dios. Así es que cuando apareció el Señor Jesucristo, allí estaba el Cordero que el pueblo hebreo estaba sacrificando año tras año, pero allí estaba actualizado en un hombre. Allí estaba el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y él, en esos 3 años y medio de la mitad de la semana número 70, él llevó a cabo la obra como Cordero de Dios. Él llevó a cabo en su ministerio terrenal esta gloriosa obra. Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario, murió por cada uno de nosotros y quitó el pecado del mundo. Él bajó al infierno y luego de testificar, de predicar a las almas encarceladas que fueron desobedientes, rebeldes en el tiempo de Noé y que perecieron por incrédulos, luego pasó al paraíso en donde estaba Abraham, el paraíso, el seno de Abraham. Allí también estaba Juan el Bautista, el cual había llegado al paraíso ya hacían 3 años. Y estando allí en el paraíso, Juan les anunció que el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo estaba sobre la tierra y llevaría su obra de intercesión, su obra para quitar el pecado del mundo. Él la llevaría a cabo como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios, y entonces el pecado que había sido cubierto por la sangre de aquellos sacrificios que aquellos hijos de Dios habían llevado a cabo, ese pecado que solamente estaba cubierto sería quitado de ellos y de cada hijo de Dios. Por lo tanto, ellos estaban allí a la expectativa, esperando que se llevara a cabo el sacrificio por el pecado en la cruz del Calvario. Y cuando se llevó a cabo ese sacrificio en la cruz del Calvario, el pecado fue quitado del mundo, y por esa causa todo niño que nace en este planeta Tierra nace sin pecado. Por esa causa cada persona dará cuenta a Dios por sus pecados. Pero tenemos una medicina, una solución para quitar el pecado. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así es que el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios,
que quitaría el pecado del mundo, quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y luego lo encontramos pasando al paraíso y el domingo de resurrección resucitó. La muerte no lo pudo detener, el infierno tampoco lo pudo detener. Por eso él dice: yo tengo las llaves del infierno y de la muerte. Yo soy aquel que estuve muerto, pero he aquí que vivo para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Y quién es ese que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos? El Cordero de Dios. En su trayectoria aquí en la tierra, 2000 años atrás aproximadamente, él tuvo que pasar en esa trayectoria por la muerte. Tuvo que morir en la cruz del Calvario, tuvo que bajar el infierno, en donde toda persona tenía que ir por sus pecados, pero como él tomó el pecado de todos nosotros, él bajó al infierno y luego pasó al paraíso y resucitó al tercer día, el domingo de resurrección. Resucitó el Cordero de Dios, victorioso para nuestra justificación. Luego encontramos que la Biblia dice en San Mateo que con él se levantaron los santos, muchos santos que habían dormido, santos del Antiguo Testamento como Abraham, Isaac, Jacob y todos estos hombres de Dios que habían hecho el sacrificio por el pecado en tipo y figura en los sacrificios que ellos llevaron a cabo, esperando que algún día apareciera el Cordero de Dios que llevaría a cabo el sacrificio perfecto para ellos poder pasar a la presencia de Dios, resucitar en esta tierra y luego pasar a la presencia de Dios. Dice la Escritura que ellos se levantaron cuando el Señor resucitó. San Mateo capítulo 27, verso 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después de la resurrección del Cordero de Dios, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. También el Señor apareció a sus discípulos y estuvo con ellos 40 días, apareciéndole en diferentes ocasiones y también comiendo con ellos, pues ellos pensaban que era un espíritu, y Él les dijo: ¿tienen ustedes algo de comer? Porque el espíritu ni tiene carne ni tiene hueso, como ustedes ven que yo tengo. Así es que, si tienen algo de comer, traigan acá, y ustedes van a ver una cosa. Le trajeron a él algo de comer, una parte de un pez, y él comió delante de ellos. Luego continúa apareciendo en diferentes ocasiones a sus discípulos. Les aparecía aún los discípulos con las puertas cerradas, aparecía en medio de ellos y luego desaparecía de en medio de ellos. En palabras más claras, de la dimensión en donde él se encontraba, pasaba a esta dimensión visible terrenal. Y luego se regresaba a la otra dimensión nuevamente cuando él quería. Y así estuvo apareciendo y desapareciendo en un lapso de tiempo de 40 días. Y encontramos que en esos 40 días apareció un sinnúmero de veces. No 40 veces, pero un sinnúmero de veces en las cuales él llevó a cabo un sinnúmero de milagros, de señales a sus discípulos, a los cuales les mostró esas señales y les habló del reino de Dios a ellos y les dijo las cosas que ellos tenían que hacer.
Él también les había dicho y les dijo que tenía que irse, porque si Él no se iba, no podía venir el Consolador, el Espíritu Santo. Así es que en la trayectoria del Cordero de Dios, cada paso que Él da tiene un propósito divino, el cual cada uno de nosotros, como hijos de Dios y que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, tenemos que conocer cada paso en la trayectoria de ese Cordero de Dios, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Él tiene nuestro nombre escrito en su libro. Y Él murió por cada uno de aquellos que tienen sus nombres escritos en su libro. Así es que para Dios, cada persona, para el Cordero, cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, es muy importante. Es tan importante para Dios esa persona que envió al Cordero de Dios para morir por cada uno de nosotros, para llevar a cabo el programa, el plan, la obra de redención, para poder abrir el camino para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Redimir significa volver al lugar original. Por lo tanto, el programa de redención que el Cordero de Dios lleva a cabo es el programa que nos regresa a la vida eterna, nos regresa a la casa de nuestro Padre Celestial, nos regresa a un cuerpo eterno para vivir eternamente. Por eso el apóstol San Pablo, hablando de el futuro de los hijos de Dios, de el futuro eterno de los hijos de Dios, dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán. Primero, resucitarán incorruptibles, y nosotros que vivimos seremos transformados. Así es que tenemos la promesa de un cuerpo eterno, incorruptible, inmortal, para vivir eternamente, el cual hemos de recibir en este tiempo final, en el tiempo en que la trompeta final, o trompeta de Dios, o gran voz de trompeta, suena, da su mensaje y prepara a cada hijo de Dios, a cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, lo prepara para el glorioso evento de su transformación, y a los muertos en Cristo los prepara para la resurrección en cuerpos incorruptibles. Ellos, estando en el paraíso, en esa sexta dimensión, ellos escuchan el mensaje de la trompeta final, de gran voz de trompeta, porque ellos pueden mirar hacia acá y pueden ver y pueden escuchar todo lo que está llevándose a cabo en el programa de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo: he aquí la hora viene cuando todos los muertos, los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. La voz del Hijo de Dios, la voz del Cordero de Dios. Ahora ustedes pueden ver la importancia de la trayectoria del Cordero de Dios, porque en esa trayectoria del Cordero de Dios, Él lleva a cabo lo que Él prometió para todos sus hijos,
La trayectoria del Cordero de Dios tiene diferentes etapas en las cuales Él lleva a cabo una obra en cada etapa. Así es que podemos ver lo maravilloso que es ver al Cordero en su trayectoria a través de los siglos, desde el pasado, y también poderlo ver para el futuro, pero sin perder de vista el presente, que es lo que nos llevará al futuro de la vida eterna. Ahora podemos ver que luego de la resurrección del Señor y luego de los 40 días que pasaron estando el Señor apareciendo y desapareciendo a sus discípulos, encontramos que 10 días antes del día de Pentecostés, el Señor les dio las últimas instrucciones y dice la Escritura que luego de darle a sus discípulos las últimas instrucciones, diciéndole a ellos que no se fueran de Jerusalén hasta que no fueran investidos de poder de lo alto, hasta que no recibieran el Espíritu Santo, el cual sería enviado como Él había anunciado, como Él les había prometido. Él dijo: yo rogaré al Padre y Él los dará otro consolador. Así es que Él les dijo: ustedes permanezcan en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, de poder de lo alto, hasta que ustedes sean investidos del Espíritu Santo. Y luego ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, o sea, en todo Israel, y luego hasta lo último de la tierra. De oriente a occidente. El comienzo fue en el oriente, en el Medio Oriente, que fue la tierra de Israel. Ese fue el principio en donde ellos tenían que comenzar a ser testigos, dando testimonio de estas cosas. Y luego lo último de la tierra, el occidente, América, norte, centro y Suramérica, incluyendo el Caribe. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado, fue raptado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Cordero de Dios, raptado, arrebatado al cielo. Ahora podemos ver que este rapto, traslado del Cordero de Dios, se lleva a cabo con un propósito divino. Ya hemos visto que Él dijo que tenía que marcharse. Él dijo: porque si yo no me voy, no puede venir el Consolador. También encontramos que este Cordero de Dios tenía que presentarse en el trono de intercesión en el cielo, en el templo o tabernáculo celestial, y sentarse a la diestra de Dios del Padre en su trono, y allí con su sangre hacer intercesión por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Él se presentó en el lugar santísimo en el cielo y allí ofreció este sacrificio
por cada uno de los hijos de Dios en el trono de Dios. Tenía que ser colocado un sacrificio, porque de no ser así, la ira de Dios se derramaría sobre la tierra. Había llegado el tiempo en el programa divino, en el ciclo divino, que tenía que presentarse allí un sumo sacerdote con un sacrificio perfecto, con una sangre perfecta y un sumo sacerdote perfecto, sin pecado. Y ese sumo sacerdote y ese sacrificio perfecto, con esa sangre perfecta, era nada menos que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No podía presentarse en el cielo el sumo sacerdote según el orden levítico, porque ese sacerdocio solamente podía ministrar aquí en la tierra, en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Por lo tanto, ese sumo sacerdote no podía ministrar en el cielo, en el templo que está en el cielo. Por lo tanto, se requería un sumo sacerdote de un nuevo orden, de un orden sacerdotal celestial, según el orden de Melquisedec, el cual le había parecido a Abraham en una ocasión, cuando Abraham regresaba de la victoria sobre aquellos reyes enemigos de Lot, los cuales se lo habían llevado cautivo a él y a su familia, juntamente con las personas de la ciudad donde Lot vivía. Pero cuando regresó Abraham victorioso, se encontró con Melquisedec, el cual le salió al encuentro, del cual dice la Escritura en Hebreos, hablando de este personaje tan importante, dice de este Melquisedec, él dice algo que nosotros no debemos pasar por alto. Dice en el capítulo 7 de Hebreos, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quienes se da testimonio de que vive, y por decirlo así,
En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de Abraham, estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de vida indestructible, pues será testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién? El Cordero de Dios, que fue raptado al cielo para llegar a la presencia de Dios, al trono que está en el cielo, entrar en el lugar santísimo como sacerdote según el orden de Melquisedec y llevar su propio sacrificio, su propia sangre, y ofrecer esa sangre por el pecado de todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, y allí permanecer haciendo intercesión por cada uno de esos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, hasta que el último haya sido manifiesto en esta tierra, haya entrado y él haya hecho intercesión por esa última persona. Así es que podemos ver el motivo por el cual el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, tenía que ser raptado, arrebatado al cielo, porque en el cielo se requería para llevar a cabo la gran obra de intercesión en el trono del Padre, el trono de intercesión, con su propia sangre, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para así que cada hijo de Dios pudiera recibir el beneficio de la obra del Señor Jesucristo como el sacrificio por el pecado, y así cada hijo de Dios en esta tierra fuera manifestado teniendo su nombre escrito en el libro de la vida, y así recibiera ese glorioso sacrificio del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo pudiera hacer intercesión por esa persona. El Cordero de Dios en su trayectoria, siendo raptado para un propósito divino, ascender al cielo, entrar al mismo cielo, al trono de Dios, al trono del Padre, al trono de intercesión, y permanecer allí durante las edades de la iglesia gentil, durante el tiempo en que Él estaría llamando a cada uno que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, por el cual Él estaría haciendo, por los cuales Él estaría haciendo intercesión, y permanecería allí hasta que el último entrara, fuera manifestado en esta tierra y recibiera ese beneficio del Cordero de Dios en el cielo. El Cordero
Cordero de Dios raptado en su trayectoria. En la trayectoria del Cordero de Dios hemos visto al Cordero de Dios siendo raptado delante de sus discípulos. Hubo como 500 personas presentes en este glorioso evento de el Cordero de Dios siendo raptado. Una gloriosa etapa en la trayectoria del Cordero de Dios. Podemos ver que el Cordero de Dios no hace nada que no tenga un significado. No hace nada que no tenga importancia delante de la presencia de Dios, porque todo lo que hace el Cordero de Dios en su trayectoria es llevar a cabo el programa divino diseñado, establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora hemos visto que este Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, es el mismo Melquisedec que le apareció a Abraham allá miles de años atrás, el cual luego se manifestó en la tierra en carne humana y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Este Melquisedec y este Jesús de Nazaret es el Cordero de Dios. En su trayectoria, a través del tiempo, a través de las edades, a través de los siglos, en el programa de Dios, llevándolo a cabo, materializando así el programa divino establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así es que todo lo que se lleva a cabo en el programa de Dios lo lleva a cabo el Cordero de Dios. Veremos al Cordero de Dios en la próxima conferencia. Lo veremos llevando a cabo esa obra de intercesión a través de las edades de la iglesia gentil. Y veremos cómo ese Cordero de Dios lleva a cabo esa obra en el cielo y la manifiesta aquí en la tierra. Y veremos cómo son beneficiados todos los hijos de Dios que aparecen en este planeta Tierra en su tiempo asignado. En esta ocasión hemos visto al Cordero de Dios raptado en la trayectoria del Cordero de Dios. Y le damos gracias a Dios por el Cordero de Dios, el cual quitó el pecado del mundo y con su sangre nos limpió de todo pecado. La trayectoria del Cordero de Dios, el Cordero de Dios raptado. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta ocasión, en esta noche, esta actividad, y así todos regresar a nuestros lugares para el próximo domingo, Dios mediante, en la mañana, estar nuevamente reunidos para ver y seguir al Cordero de Dios en su trayectoria y verlo obrando conforme al programa que correspondía luego de su traslado, de su rapto al cielo, al trono del Padre. Y a través de esta serie titulada La trayectoria del Cordero de Dios, lo estaremos viendo, como les dije, desde que aparece en la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, hasta
el capítulo 22 de Apocalipsis, en el cual lo estaremos viendo, lo cual habla del Cordero de Dios para la eternidad. Así es que este Cordero de Dios viene de la eternidad, pasa por esta tierra y regresa a la eternidad, a donde regresaremos todos nosotros con el Cordero de Dios, conforme al programa divino. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo con todas las bendiciones del Cordero de Dios. Con nosotros, Miguel Bermúdez Amarilla, para traer las últimas palabras de esta noche, y así todos dándole gracias a Dios por el Cordero de Dios y esa trayectoria tan hermosa que Dios trazó para el Cordero de Dios, regresar dándole gracias a Dios, regresar a nuestros hogares dándole gracias a Dios por el Cordero de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde.